Hernández, abogado, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era hablar con vos sobre la reforma laboral, ¿no? Pero principalmente lo legal. Ya ha habido varios intentos, si uno quiere, bueno, el primero durante el gobierno militar, un gobierno de facto, luego el menemismo, luego el macrismo y ahora el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y varios dicen, bueno, está bueno que se haga una reforma laboral, lo escuchaba Jorge Traca Hijo en una entrevista días pasados, pero si no se escribe bien el proyecto, va a pasar lo mismo que siempre, ¿no? Se puede aprobar inclusive, pero no va a tener efecto en la realidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reforma laboral y qué es lo que se necesita primero para aprobar el proyecto y después para que se implemente en la práctica? Bien, bueno, como vos bien contextualizabas la situación, esta reforma laboral, tal cual como se pretendió en los 90 durante la dictadura militar en el gobierno de Macri y a los fines del gobierno de Alfonsín, lo que busca es flexibilizar las relaciones laborales, es decir, es un programa de corte netamente neoliberal que fue explícitamente explicado por el presidente cuando envió los dos proyectos de reforma laboral, el decreto 70/2023 y posteriormente la ley bases. El primero fue declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo y suspendió el capítulo laboral. Y en la ley base se logró una negociación, la cual tiene ribetes, al igual que la reforma laboral de la época de la Alianza, ¿no? Un diputado en el cual se sospecha sobre el voto al efecto y el empate en la Cámara, ¿no? Es decir, el primer decreto 70/23 fue declarado inconstitucional porque no reúne las condiciones constitucionales básicas para su dictado, es decir, no había una situación de necesidad de urgencia. Por otra parte, la ley bases significa un ataque a la unidad sindical, es decir, buscar a partir de la desregulación de la jornada de trabajo, de la desregulación de la cuota sindical, reducir el poder sindical, de modo que no haya una negociación colectiva, sino que el mínimo pueda ser negociado menos en las estructuras menores, es decir, fragmentar la organización sindical. Sí, ir hacia la negociación por empresa, que no es nueva, en el país ya durante el gobierno de Frondizi se intentó aplicar, digamos. No es nuevo, o sea, digamos, estos proyectos de privatizaciones, de regulación, flexibilización, privatización, son comunes a todas las etapas neoliberales de la Argentina. El tema es bien, como decías vos, ¿qué va a ser la democracia de Argentina? Porque hay tratados internacionales de derechos humanos, está la propia Constitución, que no admite reformas regresivas, porque hay un principio de progresividad en materia de derechos humanos que lo sostienen los tratados internacionales que son ley constitucional en la Argentina. Cuando vos decías, ¿qué va a hacer la justicia? Y bueno, ¿en qué va a ser la justicia? Hay que instalar el debate sobre cómo se conforma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a qué intereses responde y por qué en Latinoamérica en general los dirigentes populares están proscriptos. ¿Qué rol está jugando la justicia? ¿Qué hará la justicia? ¿Qué harán las organizaciones sindicales con una reforma regresiva? Bueno, en cuanto a los sindicatos, para entenderlo fácil, el sindicato es una suerte de intermediador entre el capital y el trabajo, ¿no? Una suerte de intermediador, se lo podría pensar de esta forma, en cuanto a los derechos. ¿Cómo quieren reducir, o a qué quieren reducir a la figura del sindicato? No, a ver, el sindicato como una unidad colectiva de representación de los trabajadores, lo que buscan es, por ejemplo, que la cuota de afiliación sea solamente para los afiliados y no para la totalidad del colectivo que representan esos trabajadores. Al reducir y fragmentar la representación, lo que ocurre es que se pueden pactar condiciones laborales en menos, correcto. Por ejemplo, se habla de una indemnización como la UOCRA, que ya está instalada por la ley base, pero no ha sido, es decir... El Fondo de Desempleo. El Fondo de Desempleo, por el cual se aporta una suma y no hay estabilidad, porque en cualquier momento se puede rescindir ese contrato y se recibe, pero no hay una protección contra el despido arbitrario tal cual lo dice la Constitución. En consecuencia, como por ejemplo también cuando se habla de buscar que la jornada de trabajo sea por un banco de horas, es decir, que no haya horas extras, que el empleador sea quien disponga cómo se van a efectuar la jornada de trabajo y demás. Son concretas violaciones a derechos que ya están adquiridos y sería inconstitucional que se lleve adelante esta reforma. Lo que ocurre es que el Poder Judicial no sé qué respuesta va a dar, ¿correcto? No ha dado respuestas en este sentido, porque la Corte todavía no se pronunció sobre el decreto 70/23. Fue la Cámara de Apelaciones del Trabajo en Feria que dictó la medida cautelar y posteriormente se hizo lugar al amparo de la CGT y de la CTA. Ahora bien,
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir notoriamente indemnizaciones, protección, salario, es decir, tender a una deslaboralización, por el cual no haya diferencia entre un contrato civil y un contrato laboral, ¿correcto? Es decir, y acá está el problema de los derechos, porque la dignidad del trabajo está en la actividad creadora del hombre, como dice la Ley de Control del Trabajo y los tratados internacionales. No es una mercancía el trabajo, no puede serlo. En consecuencia, el límite, en este caso, es lo que se dice el control de constitucionalidad y convencionalidad, que es lo que vos bien decías al principio. Sí. En este caso, el Congreso no hizo control de constitucionalidad y convencionalidad, no lo hizo el Ejecutivo. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tendrá que hacer la justicia. A nivel derecho, para entenderlo fácil, esta ley o esta idea de reforma laboral renovada lo que quiere es poner en igualdad de condiciones al trabajador con el empleador, porque hasta ahora la legislación vigente reconocía que el trabajador estaba en inferioridad de condiciones, por eso le daba más margen de maniobra. No se dice explícitamente, pero eso es el objetivo. Es decir, desconocer el principio protectorio de la Ley de Control del Trabajo. Un principio protectorio que desde el siglo pasado en adelante restringía el derecho de huelga claramente. El decreto 70/23 busca que prácticamente todas las actividades fueran esenciales, en consecuencia no habría ninguna ley legítima. La ley de reforma laboral, la ley base, establece como causal de despido realizar una actividad de una acción colectiva en demanda de mejoras salariales por parte de los sindicatos y lo hace responsable al trabajador individualmente, y no solamente, sino que lo habilita a despedirlo. Es decir, es una avanzada. Pero no es una avanzada de todo el sector empresario, es del sector empresario que se beneficia con, por ejemplo, el RIGI, con esta deslaboralización, aquellos intereses financieros internacionales a los que responde este gobierno. No obstante, el argumento es para ayudar a las pymes en algún punto también. ¿Por qué? Porque los juicios laborales hacen quebrar algunas pymes, esto es lo que se dice, una indemnización grande te hace quebrar. No es así en la realidad, vos decís. Hay dos proyectos. Hay un proyecto del campo nacional y popular y un proyecto de estos sectores, de los sectores dominantes. Durante el peronismo, ¿sí? con el Estado y con convenios colectivos y con salarios altos, se construyó un gran mercado interno y prácticamente se iba hacia un desarrollo industrial y una autonomía. Es decir, la pyme se beneficia de un salario alto, o sea, el mercado interno. Ahora, si han quebrado una cantidad de pymes infernal con esta política, no va a ser la solución la ley laboral. Es el proyecto de país que hay atrás. Este proyecto neoliberal es un proyecto que ya se intentó en la Argentina, que se hizo con represión, por algo como este gobierno habla de derechos humanos, ¿sí? Desconociendo toda la trayectoria de la lucha de los organismos y los juicios firmes y los fallos firmes llevados adelante por la justicia argentina. Es volver a las épocas de la dictadura, y lo dicen explícitamente, ¿correcto? Porque se dijo explícitamente el curro de los derechos humanos y el curro del derecho laboral, la industria del juicio y lo que está diciendo vos, que las pymes se funden porque hay derecho laboral. Lejos de eso, hoy por hoy todas estos emprendimientos flexibles han fracasado en el mundo. Hoy se busca proteger nuevamente al trabajo ante las nuevas modalidades, pero no restringiendo las indemnizaciones, todo lo contrario, con salarios altos, con una posibilidad alta de consumo, con una posibilidad alta de una reivindicación cultural. Este gobierno busca arrasar con todas las conquistas del Estado. Hablábamos de la universidad pública, la compañera que habló antes habló respecto al avance sobre las organizaciones sindicales, es decir, lo que se busca es liberalizar de tal modo la fuerza de trabajo que no haya protección, ¿correcto? Hugo Hernández, muchas gracias. No, por favor, te agradezco muchísimo.